Bienvenidos, bienvenidas a este proceso de sustentación de proyectos de tesis del doctorado en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Queremos agradecer en esta segunda jornada a los jurados, a los 3 jurados de este proceso de sustentación de tesis, a la profesora Celeste Flores, Autónoma de Nuevo León, México, al profesor Zeca Ligeiro, de la Universidad Federal del Estado de Río, Unirío, y a la profesora Marta Bustos, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El proceso de sustentación de este proyecto de tesis, Prácticas del Fracaso, será el siguiente, la estructura de la sesión será la siguiente. En primer lugar, el doctorando tendrá máximo 30 minutos para exponer su proyecto y en esa exposición dará cuenta de algunas de las observaciones que hicieron los jurados en el proceso de evaluación del proyecto escrito. Luego, los jurados harán sus comentarios en un orden, los 3 jurados, y enseguida el estudiante responderá a los comentarios y las preguntas que formulen los jurados. Seguidamente, los jurados pasarán a una segunda sala para deliberar sobre el concepto final del proyecto de tesis. Mientras tanto, mientras los jurados deliberan, aquí en la sala se responderán algunas preguntas de los compañeros, colegas del doctorado, estudiantes o algunas preguntas que entren por el Facebook. Luego retornarán los jurados y se leerá el acta final de la sustentación de este proyecto. Entonces, en ese orden de ideas y en ese orden de estructura, le damos la palabra a Juan Fernando Cáceres para que realice la exposición de su proyecto. Juan Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer al doctorado, pues obviamente por toda esta gestión, que sabemos que no ha sido fácil. Agradecer a las maestras Celeste, a la maestra Marta, el maestro Zeca por su juiciosa lectura de mi proyecto hace unos meses y por sus muy valiosos comentarios que pues espero que de una otra forma sean respondidos a partir de la exposición que les voy a presentar. Voy a compartir pantalla para poder iniciar entonces en forma. Entonces les comparto este PDF, que son las siglas de Prácticas del Fracaso, un poco para empezar a hablarles acerca de este proyecto. El proyecto se titula Prácticas del Fracaso, lugar de indisciplinamiento y contra academia. Mi director de tesis es el profesor, el maestro Sandro Romero Rey, y pues el autor pues yo, Juan Fernando Cáceres. Quiero iniciar un poco a partir de unos comentarios que me hizo la maestra Celeste Flores acerca de dónde se ubicaba, y prácticamente sus comentarios giraban, o la gran mayoría giraba alrededor de dónde se ubicaba lo colectivo dentro del trabajo. Y a partir de sus preguntas y comentarios, recurrí a esta foto un poco, que es de una entrega final. Ya voy a explicar qué es Prácticas de Fracaso, pero una entrega final de esto, que es Prácticas de Fracaso, ¿no? Como pensando un poco en lo que sería esa contraposición entre el afamado clown Maladrés y con las personas que han asistido a Prácticas de Fracaso, y cómo pues aquí existe una especie de simulación con relación a estos personajes que podrían ser el afamado clown Maladrés, ubicando ciertos elementos que le son propios a él, pero pues obviamente jugando bajo cierta simulación, pensando como, ya les comentaré eso, como en términos del payaso gurú. Nos diría Maladrés en una de sus conferencias, el discurso inaugural, abro comillas: un buen discurso sobre la cátedra de Prácticas del Fracaso debe haber un mensaje que tenga que ver con la ocasión que nos convoca, un mensaje que refleje los intereses de la comunidad asabita, de esta comunidad de la maestría en estudios artísticos, la sensación de esta celebración, y mejor aún, un mensaje que sea relevante. Prácticas del Fracaso es un espacio académico, originalmente un espacio académico,
coordinado, dirigido por el afamado Claudio Maladrés, un viejo payaso de vieja data olvidado por la historia, que en los años 70 desmonta su carpa del circo Eshek, el circo escuela contestataria hegemónica espiritual canónica, y después se pone a viajar por el mundo y empieza a realizar una serie de conferencias y a insertarse poco a poco en el espacio académico, en los espacios de orden académico, en las plataformas académicas. Hace 8 años la maestría en estudios artísticos decide contratarlo para realizar prácticas del fracaso, que es una asignatura, como les digo, de carácter electivo, una especie de laboratorio de investigación-creación, cuyo tema principal es eh, el fracaso como detonante de creación, es como la consigna principal. El afamado Claude Maladrés, en esa búsqueda de lo que podría ser el payaso, tiene 4 facetas. Por un lado es payaso, por otro lado es docente, por otro lado pues galán de cine y pues gurú del fracaso, ¿no? Y pues es finalmente la inspiración también de todo un colectivo, el gran colectivo de prácticas del fracaso, que incluye pues un grueso grupo de fans y groupies que lo siguen pues para donde él va. Nos dice Maladrés en el trabajo artístico en solitario, maneras de evitarlo y superarlo. A los que hayan practicado el trabajo artístico en solitario durante varios años y logren después, a fuerza de voluntad, suprimirlo, puede sucederles que les presenten frecuentes poluciones nocturnas, lo que prueba que, aunque la idea y los deseos hayan sido abandonados conscientemente, continúan existiendo todavía en el subconsciente durante el sueño, por la costumbre que han adquirido en el ser, en el ser a fuerza de varios años de existencia. Pero esta dificultad se resuelve también con el régimen especial y los baños de asiento. Un poco de eso para hacer alusión a que efectivamente en el primer proyecto, en el primer documento que pasé, eh, todo se giraba realmente alrededor como de mi experiencia, ¿no? Giraba alrededor como de mi práctica como payaso y mi práctica como docente, y no habiéndolo dejado a un lado, sino tal vez habiendo hecho un menos énfasis en lo que significaba la construcción colectiva de este performance. Y pues Maladrés nos lo recuerda también un poco, ¿no? O sea, Juan Fernando, usted lo que está haciendo más es un ejercicio un poco onanista, pensando en solitario cuando tiene que empezar a pensar en colectivo. Entonces, un poco para empezar a decir que he empezado como a revisar esta cuestión, he empezado como a organizar todo más en virtud de esto que he denominado como performance colectivo expandido. Prácticas de fracaso, pues en este curso se pone en cuestión el papel del docente y de la academia a través de un performance expandido colectivo, excusa perfecta, para enfrentarse al fracaso como un detonante de creación y a la creación como un medio de autoconocimiento. Prácticas de fracaso es un espacio en el que asiste una serie de estudiantes, generalmente hay unos 14 o 15 inscritos por semestre, sucede cada un semestre al año, y además hay una serie de asistentes que de una u otra manera empiezan a hacer ejercicios llamados fracasos de creación alrededor de una serie de diferentes temas que Maladrés propone. Y alrededor de eso empieza a generarse una reflexión no solo en torno al tema del fracaso y el fracaso colectivo además, sino en torno también de aspectos propios de la academia, aspectos de la investigación, por el hecho de estar instalado en una maestría, aspectos propios del arte, de la investigación, creación, etcétera, etcétera. Este performance colectivo expandido convoca múltiples voces de diferentes tipos de participantes, lo que lo hace de carácter interdisciplinario. Han asistido no solo artistas plásticos, sino también músicos, artistas escénicos, gente que viene de la antropología, la filosofía, la ingeniería, la biología, un montón de campos del conocimiento, que al final pues se congregan en este lugar llamado práctica del fracaso. Y pues también ha tenido múltiples impactos en diferentes lugares. En el sentido también de que pues Maladrés ha sido invitado a dictar talleres y conferencias no solo en la Universidad Distrital, sino pues en diferentes ciudades del país y de América Latina principalmente, ¿no? Y además se mueve por la plataforma académica como, por decirlo así, como un agente con nombre propio. Es citado por algunos autores en artículos, en trabajos de grado, en tesis, etcétera, etcétera. Y es convocado también, por ejemplo, por entidades de orden distrital para dictar también conferencias y dar cátedra alrededor de este tema del fracaso. Este laboratorio de investigación-creación, quiero subrayar aquí la palabra investigación-creación porque es creo una de las categorías, por decirlo así, que más nombro todo el tiempo en mi proyecto. Es un laboratorio de investigación-creación porque
creo que algo que tiene muy importante este laboratorio es que surge en el nicho de la maestría en estudios artísticos, ¿no? Eh, y eso le da también ciertas características especiales porque pues busca aportar a esto que nosotros llamamos estudios artísticos desde su origen mismo. Es un laboratorio de investigación, creación entendida esta categoría de investigación de creación como una categoría binaria no jerarquizante, como nos lo diría Pedro Pablo Gómez, nuestro anfitrión del día de hoy. Eh, ¿En qué consiste ese laboratorio? ¿Qué elementos hay dentro de ese laboratorio? Por un lado, pues existe una exploración performática y teatral. Son fundamentales en este laboratorio la escena, el gesto, el vacío, la temporalidad, el dispositivo artístico y el dispositivo académico, el arte relacional y el agenciamiento de prácticas que se encuentran al borde en la frontera. Eh, la exploración performática y teatral, no he entendido tampoco cómo es que me ubico como tal dentro del teatro o dentro de performance, sino he entendido esto como un lugar de discusión y debate sobre las teatralidades. Prácticas del fracaso no es una asignatura acerca de técnicas de clown, no es una asignatura tampoco de técnicas de performance, no es una asignatura, tampoco es un lugar de encuentro eh, para gestionar traumas de cada uno de los asistentes o acompañamiento grupal, pero sí es un espacio para hacerse preguntas todo el tiempo acerca de eso, que son las teatralidades, lo que es nuestra corporalidad, lo que tiene que ver con nuestro lugar en el aquí, en el ahora, en la existencia, más que en la trascendencia, y en el poder existir como un colectivo también que se configura. Y efectivamente, pues encontrarnos al borde en la frontera, como entendemos el borde no solo desde lo artístico e indisciplinar, sino también desde lo que se entendería un poco desde nosotros como sujetos latinoamericanos, colombianos, en una universidad pública, en una ciudad como Bogotá. Bueno, la idea entonces de este espacio es poner en cuestión la jerarquía de la academia. Por un lado también se pone en cuestión mi rol como docente, mis metodologías de enseñanza en las artes, mi papel como artista, mi práctica disciplinar, etcétera. En ese orden de poner en cuestión surge pues no surge, pero es un concepto que es previo, pero pues me anclo un poco también en este concepto del indisciplinamiento, que es una palabra fundamental. Entonces hablamos de prácticas de fracaso como un lugar de indisciplinamiento, eh, un indisciplinamiento que se encuentra enfocado en el fracaso. El fracaso, una vez más, como un detonante de creación, como un referente de orden contraacadémico que le apuesta a otras maneras de concebir el arte y su enseñanza-aprendizaje, y como un ejercicio de resistencia contra el sistema y de decolonización de la sociedad del rendimiento en la que fuimos educados. Entonces, surge esta otra palabra, que es la contraacademia. Porque pues el proyecto tiene un carácter paradójico, que es una cátedra dentro de la academia que de una u otra forma cuestiona como un caballo de Troya, digo yo, la academia misma, ¿no? Algunas personas durante el proceso me han dicho, ay, pero es que la SAP es un poco contraacadémica, ¿no? Y pues igual nosotros estamos dentro de una universidad que les rinde, que debe rendir ciertos productos y ciertos indicadores a un Ministerio de Educación que de todas formas tiene un corte neoliberalizante. Entonces creo que de todas formas, a pesar de que uno esté en una facultad de artes como la Facultad de Artes ASAP, debe uno mantener la pregunta constante acerca de qué es lo académico y cómo podemos ser contraacadémicos todo el tiempo, hacernos esa pregunta acerca del dispositivo. Entonces, alrededor como de esta primera como configuración de lo que es prácticas de fracaso de esta primera presentación, y de estos antecedentes, teniendo en cuenta también yo que soy un artista que vengo desde la plástica, desde el dibujo, luego atravieso el tema del teatro y termino instalándome pues en el payaso un poco y en estas prácticas, el payaso performativo, no un payaso desde la técnica del clown o un payaso desde el circo, sino más bien desde lo performativo. Puedo como de una otra forma formular esta pregunta, que también es una pregunta que está reformulada con relación al proyecto que ustedes leyeron. Eh, Algo así como la vieja confiable, saco la pregunta, Maladería saca la pregunta, ¿cómo se configura el entramado artístico pedagógico del performance colectivo expandido prácticas del fracaso? ¿Y cuáles son sus alcances como posibilitador de acontecimientos indisciplinares y contraacadémicos en medio de la academia? Para quienes leyeron el proyecto en su momento, de aquí ya saco la idea, pues la situación, el sitio Facultad de Artes ASAP un poco, y lo dejo un poquito más amplio, más general para la pregunta sobre el dispositivo académico y sobre la academia. Entonces, ¿cómo se configura ese entramado artístico pedagógico? Porque pues prácticas del fracaso se encuentra entre el ejercicio
entre la práctica artística y la práctica pedagógica. Es ambas cosas, pero no es ninguna de las dos en total. Performance colectivo expandido, pues porque no es el performance exclusivo de Maladrés, no es el performance exclusivo de Juan Fernando Cáceres, sino que es un performance que se ha ido configurando a través de 8 o 9 años con diferentes actores, diferentes agentes, que incluyen estudiantes, asistentes, administrativos, obviamente pues la figura del afamado clown, pero pues que tiene diferentes facetas, diferentes elementos que la configuran y que no son exclusivas del payaso. Ahí planteo entonces una serie de objetivos que los voy a leer un poco porque están un poquito replanteados. El objetivo general es desarrollar, indagar y exponer a través del análisis crítico y del ejercicio creativo los componentes indisciplinares y contraacadémicos que constituyen la práctica artística, prácticas de fracaso y su relación con el contexto. Y entre los objetivos específicos ahí se reorganizan un poco. Por un lado está exponer las relaciones que se establecen entre las diferentes formas de participación por parte de los múltiples agentes colaboradores en la configuración del performance colectivo expandido prácticas del fracaso, atendiendo un poco también como los llamados de atención de Celeste. Profundizar en los aspectos conceptuales que estructuran el proyecto Prácticas del Fracaso, partiendo de las 13 conferencias de Maladrés y su diálogo y contraste con fuentes y experiencias de orden interno y externo. Examinar el dispositivo que se instala a través del umbral realidad-ficción de Prácticas del Fracaso y los aspectos estéticos, éticos, eróticos y políticos que implica la puesta en marcha de esta práctica artística. Explorar estrategias de indisciplinamiento que conlleven al cuestionamiento de los lenguajes artísticos y de su aplicabilidad en plataformas de carácter académico. Aportar en la construcción de espacios de resistencia colectiva a través del ejercicio contraacadémico, con una incidencia en la transformación consciente de nuestro contexto local y nacional. Ahí pues valdría subrayar varias palabras como la palabra resistencia, otra vez contraacademia, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas que me surgen alrededor del proyecto y cómo se van configurando esas preguntas para irlas materializando dentro de un posible proyecto de tesis si ustedes me lo aprueban el día de hoy? Por un lado, tenemos el acercamiento a prácticas del fracaso como una práctica dentro de la academia, que incluye esta serie de elementos. Por un lado, el papel de la investigación, creación en el contexto científico académico, que es una pregunta que se ha mantenido todo el tiempo en mi quehacer artístico también desde hace aproximadamente unos 15 años. Esa pregunta sobre la investigación, creación, más allá del sumar puntos en una universidad y pasar realmente a pensar la creación como una forma de pensamiento. La pertinencia del artista como un agente que impacta en su contexto. Hasta qué punto ese impacto debe ser legible o no legible, liminal o subliminal. Las relaciones docente-estudiante, que a través del proceso de práctica de fracaso, primero se plantean de una forma muy marcada, muy jerarquizada, donde pues Maladrés es el profesor conductista y sus estudiantes quienes deben hacer caso, pero a través del proceso de práctica de fracaso, esta jerarquización se va borrando para quedar en un mismo nivel de diálogo en pro pues, de estas preguntas. La construcción de alternativas metodológicas y modos de hacer para la comprensión del entorno. El arte como una forma de producción de conocimiento, que ya lo nombré un poco. Y la decolonialidad del pensamiento, pues que eso surge con el doctorado prácticamente. Yo digo que, y le he comentado mucho a mis compañeros, que hay días en que uno se levanta más de colonial que otros días, ¿no? Y de pronto en algunos momentos Maladrés o las prácticas de fracaso tienen un tinte de colonial no pensado desde un, por qué decirlo así, como un pensamiento americano, un pensamiento desde la Yala, sino un pensamiento más desde el desenganche de Occidente y el desenganche de la modernidad. Por otro lado, tenemos que pensar prácticas del fracaso como una práctica performática que vincula estos elementos. Por un lado, los límites entre la presentación y la representación. Hay todo el tiempo un juego entre la realidad y la ficción. Un umbral se ubica como en un umbral entre la realidad y la ficción, donde cada uno de los participantes va involucrando un rol y va entrando a un juego que poco a poco va desenvolviendo ciertas prácticas, perdón la redundancia, dentro del mismo espacio académico. El papel del espectador participante y la puesta en vulnerabilidad. Como estamos en este ejercicio de las teatralidades, el aula como tal es como el lugar de la escena en este momento, ¿no? Entonces, el espectador participante deja de ser como tal realmente un espectare para volverse o vincularse dentro de la creación performática y ser parte del proceso creativo. Y la puesta en vulnerabilidad es un elemento fundamental dentro del trabajo porque todos los participantes terminan abriéndose, o sea, la práctica de fracaso permite que los participantes se abran
y jueguen con su vulnerabilidad en un lugar que se convierte en una burbuja que les ayuda de una u otra forma a ser cómodos y pues finalmente lo que sucede en prácticas del fracaso se queda en prácticas del fracaso. La construcción del payaso blanco al borde de la hipérbole y lo grotesco, pues Maladrés es un payaso blanco más ligado un poco al bufón. No es el Augusto, no es el payaso eh, torpe, sino que es otro tipo de payaso, que es el payaso maestro. Y es el payaso generalmente que va un poco a marcar esta cuestión de lo hiperbólico y lo grotesco dentro de un espacio que en este caso es la academia. Más adelante hablaré de lo grotesco otra vez, pero desde el discurso. La conformación de espacios de creación colectiva, pues que ya lo he nombrado un par de veces. El análisis del discurso como una práctica artística, una propuesta plástica y dramatúrgica. Para mí en el proyecto, la teoría, el ejercicio teórico, el discurso, son materia plástica que puede ser moldeada, que puede ser trabajada, que puede ser de una u otra forma transformada en otro, por decirlo así, objeto artístico y puede ser pensado como tal. Eso me hace pensar que más adelante la tesis como tal no es como tal la tesis que simplemente recoge la información de prácticas de fracaso, sino que también es un ejercicio de creación que pues como tal va a ser uno de los tantos resultados de la investigación-creación. Y la apertura de umbrales donde se conecta la realidad y la ficción, pues que eso ya lo expliqué. Y una tercera mirada, que es la mirada como proyecto dentro del doctorado, que vale insertarlo ahí también, pues como les digo, pues prácticas de fracaso, su nicho natural es la maestría en estudios artísticos y pues ahora está conectada, pues, pues se vuelve también un proyecto del doctorado en estudios artísticos. Entonces, ¿cuál es la mirada del doctorado? Por un lado, un desmarque de las concepciones universalizantes, perforando la estética y las epistemes instauradas. Es una apuesta a la que le ha dado duro Maladrés todo el tiempo, y es empezar a desmontar poco a poco esta idea de lo que debe ser el arte, lo que debe ser la ciencia, inclusive lo que debe ser la maestría y lo que debe ser el conocimiento. Por otro lado, la construcción relacional de comunidades de pensamiento colaborativo, que es muy propio de la línea, por lo menos, de estudios culturales de las artes, donde está inscrito el proyecto. La intervención e insurgencia contra los discursos hegemónicos, no solo desde el arte, sino también desde la enseñanza o la pedagogía. La apertura de las fronteras disciplinares e intradisciplinares, que pues es lo mismo, se ha dado con mucha fluidez dentro de la práctica. Apuesta académica que ejerce resistencia. Y dentro de la línea de estudios culturales de las artes, hay una apuesta que, como dirían Ricardo Lambouley, recompone los modos en que se ha entendido el oficio, las prácticas artísticas y sus prácticas en contextos culturales, estéticos y políticos específicos, haciendo un llamado en este caso otra vez al indisciplinamiento. Y dentro del núcleo de las teatralidades, como les había nombrado ya, el aula como espacio escénico y la academia como dispositivo es materia de diálogo en distintos procedimientos teóricos. Existe también un rompimiento de los bordes entre lo teatral, lo performático y el ejercicio pedagógico, instalándose en un ejercicio de teatralidad expandida. Esas tres miradas me hacen pensar que la reflexión y el análisis de mi tesis no se centra, por un lado, ni en lo metodológico, ni en las categorías de orden teórico y epistemológico, sino en el cruce de ambos grupos. Es decir, eso lo explicaba un poco en el proyecto. La reflexión que hago yo, inclusive sobre las propias metodologías que estoy instalando al momento de hacer la tesis, es un poco tautológico todo el tiempo. A veces de pronto piensa uno que es como patinar, caminar 2 pasos adelante y ir uno hacia atrás. Sin embargo, mis preguntas realmente son preguntas acerca de los modos de hacer y deshacer en medio de la academia. Y dentro de una práctica que es constante y que sigue abierta desde hace 9 años y que pues sigue funcionando en la maestría. Esta reflexión y análisis atendiendo un poco a lo que planteaba el maestro Seca, que decía es que hay como 80 capítulos diferentes con 80 temas diferentes. Realicé una reorganización un poco para mostrarles cuál sería la forma de abordaje por 4 bloques. El primer bloque, eh, desde el fracaso, tengo un par de autores que son fundamentales. Por un lado, Samuel Beckett, que es quien da el pie para hablar acerca del fracaso, con fracaso una vez, fracaso otra vez, fracasa mejor, y está pues, en su texto Rumbo a Peor, que es tal vez una de las grandes máximas del fracaso en la historia. Y los textos del Circo de Sheck, las 13 conferencias de Maladrés y sus sílabos, conferencias entre las que está, por ejemplo, el fracaso como el uso de los discursos ajenos como medio para conjurar el fracaso, o el modelaje como estrategia para figurar en revistas científicas indexadas, cosas así por el estilo.
Nos dice Maladres, más allá del reconocimiento de las unidades, las enseñanzas de la evasión permiten establecer un primer esquema de las articulaciones del abandono. Lo que hay que evitar, lo que hay que olvidar, lo que tenemos que dejar a un lado. Lo que puede escribirse en una tesis solo sirve como consigna en este gran juego de las catacumbas vetadas por el público en general. Catacumbas antiguas con letras apenas descifradas por arqueólogos. R-I-U-D, RIUD. El RIUD es realmente el repositorio de la Universidad Distrital donde se alojan todas las tesis, ¿no? Un poco la pregunta de Maladres es, ¿para qué hacer una tesis si va a quedar ella metida en un RIUD, en un repositorio que de pronto nadie más vea, ¿no? Y pues es una pregunta constante que me hago yo. El fracaso nos lleva a pensar el borde, el abismo, el paréntesis, ¿no? Entonces aquí hay un paréntesis, un poco para respirar, lleno de puntos. Este paréntesis y este abismo está patrocinado por autores como Melendo y Balaguer, que nos hablan del desenlace epistemológico desde el sur. También por aportes, por ejemplo, que pueden venir de filósofos como Wittgenstein, que nos habla acerca de la delimitación de lo pensable con el fin de determinar lo impensable. El poder marcar una frontera nos hace poder ir por fuera de esa frontera, que es donde nos ubicaríamos nosotros. Nos hace pensar ese paréntesis también en prácticas de fracaso, como es el lugar del paréntesis al que se enfrentan muchos estudiantes de la maestría y pues me enfrento yo en la vida también, ¿no? El segundo ítem de esta primera parte es el indisciplinamiento. O sea, pasamos del fracaso como eje principal a hablar del indisciplinamiento. Tengo autores como Alejandro Aber, que nos habla acerca del abandono de la subjetivación investigadora, que me interesa bastante justamente por eliminar ese distanciamiento entre el objeto de estudio y el sujeto de estudio. Paul Feyerabend, rescatando un poco de arqueología y metodología, en este caso de la no metodología o la antimetodología anarquista, y José Sánchez, que nos cuestiona desde el quehacer teatral la disciplina, desde la disciplina misma. Son tres enfoques completamente diferentes, un enfoque del disciplinamiento desde la ciencia, otro desde la epistemología, otro desde la metodología y el último pues desde el quehacer o el oficio artístico. Ese indisciplinamiento lo puedo abordar desde la sospecha, desde la movilidad, desde la evasión, desde el ruido, desde la hibridez, desde el ridículo, obviamente desde la risa como el gran detonante y la gran pausa de la existencia, y desde el desequilibrio, lo que nos lleva a pensar lo que Maladres llamaría como el malpensamiento maladresiano. Ese malpensamiento maladresiano, malpensar es más que un verbo, malpensar es pura convicción, malpensar es la propia vacilación, malpensar es contraortogénesis, malpensar es actuar, malpensar es pulsión necesaria, malpensar es malpensamiento desbordado. El malpensar es la complejidad del desconocimiento, el malpensar conlleva verdadero conocimiento, el malpensar es la epistemología del extravío. Como tercer ítem dentro de este primer bloque está la contraacademia, fracaso, indisciplinamiento, contraacademia, donde tengo un par de autores como Mariana Alvarado, que nos habla acerca de la emancipación de las prácticas desarticuladoras de la academia, el querer emanciparse como tal, y Adolfo Alpán, en algunos textos nos habla acerca del acto creador como una pedagogía de la existencia. Hay otra serie de autores que me llevan también a hablar del hacer poético de la educación, o sea, todo eso me lleva a pensar en el hacer poético de la educación, que me parece que es un concepto que me ayuda a distanciar un poco de la pedagogía, pues porque yo no soy pedagogo, y ubicarme más en la enseñanza, en la relación de la enseñanza, aprendizaje y en la educación a través del cuerpo, de la corporeidad y de lo performativo. Este ejercicio de contraacademia es decolonizante, es de carácter ético, estético, político y erótico. Y apuntando a ese hacer poético la educación, podemos hablar entonces de una conciencia corporal, una puesta en vulnerabilidad, una construcción de la intersubjetividad horizontal y un ejercicio de colectividad. Ese sería el primer gran bloque. El segundo bloque, que nos habla acerca del laboratorio de investigación-creación y las preguntas sobre la investigación-creación, nos ayuda como desde la interpelación, la fractura disciplinar y las fugas metodológicas que provienen del capítulo anterior, para poder instalar esta cuestión de la fantasía y la investigación creadora. Algunos referentes que tengo yo, así como para nombrarlos, los cuadernos de creación y la revista SAP de la Facultad de Artes ASAP y los debates y discusiones de la revista Calle 14, lo que está proponiendo un poco Alfonso Montori alrededor del futuro de la creatividad, lo que plantea Michel Serres en el lugar de lo poético en la generación del conocimiento, e inclusive lo que plantea Swieczynski con su manifiesto del arte contextual para irrumpir en la realidad, porque pues es un ejercicio de irrupción en la realidad
que nos conecta, por ejemplo, con Paul Dardenne y su arte contextual, Nicolás Bourriaud y su arte relacional, etcétera, etcétera. Un tercer bloque que ya está más enfocado en este ejercicio de performance colectivo expandido, donde tengo primero unas referencias, unos autores, en los cual también he tenido como, he anotado también unos de los que ustedes me han dado con, pues, con mucha generosidad. Parto de Jean-Carl Melich y Louis Douche acerca de la contingencia, la indisponibilidad y la relacionalidad de los cuerpos enmarcados en los acontecimientos que configuran las diferentes posibilidades de realidad, o sea, cómo podemos construir realidades a partir de nuestras propias contingencias corporales. Michael Bowman alrededor del autoperformance, que pues obviamente, aunque existe una decisión entre Juan Fernando Cáceres y Maladrés, existe un ejercicio de construcción autoperformativo todo el tiempo, que vale la pena tener en cuenta, que también se está dando a través de textos y a través de relacionamientos de relaciones pues, con otra serie de personas. Arturo Rico Bobbio con la multidimensionalidad de las corporeidades como herramienta de conocimiento, que me ayuda un poco también a analizar el tema de la puesta en vulnerabilidad de los participantes. Miroslava Salcido, acerca de su propuesta entre el performance filosofante y la filosofía performativa, un poco para poder ajustar este tema de la investigación-creación también dentro de esto de lo performativo y el performance como posibilidad teórica o de escrituras, y la escritura como una posibilidad también de performance. La relacionalidad, pues que tiene autores como Bruno Latour, que creo que lo conocemos muy bien, y Erika Fischer-Licht, nos habla acerca de la conformación de comunidades performativas. Todo esto nos lleva pues al punto de arte y pedagogía, donde se revela el dispositivo artístico y académico, y donde también surge la discusión sobre el docente payaso. En este caso pues, no tengo mucho tiempo, pero voy a nombrar esto. Pues, Luis Kamnitzer, que en América Latina pues, es fundamental para hablar de arte y pedagogía. Pedro García Olivo para hablar de antipedagogía. Pablo Helguera para hablar de transpedagogía. Tania Bruguera, que nos presenta este ejercicio de la cátedra Arte de Conducta. El Islam y Charles Garoin con su performance como pedagogía de resistencia. La maestría en estudios artísticos ha tenido algunas experiencias acerca de estas prácticas performance pedagogía, como el maestro de escuela y el maestro idiota, y algunas experiencias alternativas que surgen en el ámbito del arte, pues aquí en Colombia, principalmente, que pues aquí están nombradas como el éxito in situ de Moravia, prácticas artísticas en comunidad, etcétera, etcétera, que son una serie como de laboratorios de intervención con comunidades específicas y que pues han tenido bastante éxito en el país. Aquí incluyo, por ejemplo, también el validadero artístico, los clownanalistas de Bataclan en Francia que hacen conferencias, intervienen en seminarios y congresos con sus conferencias, o pues Le Collège Pataphysique, que pues también es como un gran paradigma también de todo este ejercicio artístico indisciplinante dentro de un contexto académico, ¿no? Como este juego de hacer el chiste y el quiebre a la ciencia y a la modernidad. Y un cuarto y último bloque que corresponde a las metanarrativas y a los contradiscursos, que tienen que ver con este asunto de generar una autoficción, como lo diría Julia Musitano, un ejercicio de heterobiografía que me da la posibilidad de distanciarme de Maladrés y generar también escenarios de autoficción, como lo diría mi director de tesis, Sandro Romero. Y los discursos o los contradiscursos como un ejercicio de materia prima plástica que puedo manipular, que nos lleva a pensar el discurso como una práctica social, pensar lo alegórico todo el tiempo, que es para mí fundamental dentro del ejercicio plástico discursivo, y la guerrilla de la comunicación como una posibilidad también de bombardear, ¿por qué no?, los discursos. Esos discursos me llevan a pensar la impostura, el palimpsesto, la esquizofrenia autoral, la creación de falsas teorías, que aunado a lo ufonesco y a lo grotesco, me pueden dar como resultado pues estos resultados y estos impactos. Por un lado, un metatexto escrito y performativo, la apertura de la práctica artística, práctica del fracaso, la consolidación de lugares de resistencia y la propagación de ellos, y los resultados imprevistos producto de lo fluctuante y lo contingente propio de un proyecto por este estilo. Pues yo soy buenísimo para trabajar bajo la contingencia. Por otro lado, el aporte de los estudios artísticos en el debate sobre la investigación-creación como algo que está dentro del nicho de la maestría y del doctorado, el enriquecimiento de contrametodologías de enseñanza y aprendizaje, la visibilización de procesos colectivos indisciplinarios y el desarrollo humano en conciencia, experiencia de vida, y pues un aporte obviamente al debate artístico que pues se hace desde ya, no solo aquí, sino en otros espacios. Esta imagen final
Es uno de los el personaje del medio es Ego Augusto, el ayudante de Maladrés, un poco como para mirar inclusive cómo la práctica artística se extiende hasta la casa de aquellos de quienes participan. Esta es Ana María Villate, una de las participantes de hace como aproximadamente 4 o 5 años, quien se lleva a Ego Augusto a su casa y lo vincula en todos sus aspectos cotidianos. Quiero cerrar entonces con esta cita, porque ya se me acabó el tiempo, de Maladrés, extraída de su conferencia El cliché como la misma muerte. El temor a caer en los lugares comunes se debe a la ignorancia. Uno siempre teme lo que no puede controlar. Cuando la conciencia despierta, la ignorancia desaparece y entonces el temor a lo que es obvio deja de existir. El sentido de lo liminal se proyecta hacia las dimensiones superiores de la naturaleza. Esto significa, de hecho, que los que hacen uso de la obviedad pueden ver el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los valles, las montañas, lo mismo que nosotros, pero en forma más espléndida, porque existe la conciencia. Es bueno saber que dentro de este planeta existe un universo paralelo, regiones de una cuarta dimensión, donde vive la gente predecible, evidente. Tal mundo aparentemente invisible interfiere con el nuestro sin confundirse, y muchas veces, sin darnos cuenta, lo habitamos. Muchísimas gracias. Quiero como cerrar diciéndoles pues, que la presentación es un poco también saliéndome como el esquema del formato, un poco para hacerles como el barrido de prácticas de fracaso. Y pues estoy atento a sus comentarios y a sus preguntas, en lo posible pues, para responderles ahorita o durante el proceso de la tesis. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Entonces, siguiendo con el protocolo, de ese creo que no nos podemos salir, Juan Fernando. Entonces vamos a iniciar con los comentarios de la profesora Celeste y luego continuamos con los comentarios del profesor Seca y finalizamos con los comentarios de la maestra Marta y luego Juan Fernando responderá a las preguntas o comentarios que tengan los jurados. Entonces, profesora Celeste tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, maestro Pedro, por permitirme estar aquí y muchas gracias a los colegas que están acompañando a Juan Fernández en este proceso que sabemos que es muy complicado, que es un camino muy largo y que pues estamos aquí para poderle apoyar. Me congratulo en ver la revisión tan extensa que hiciste de los comentarios que se te hicieron en las revisiones que tuvimos hace algunos meses. Me siento cómplice de ver que hay una revisión un poco más extensa hacia la cuestión del aula, hacia la cuestión de los espectadores, porque creo que era la parte que le hacía falta a la sustentación o a la investigación, ya que pues los espectadores, los alumnos que toman la cátedra de Maladrés, aunque Juan Fernando no lo quiera, son parte del aspecto importante del fracaso o no de la misma cátedra. Creo que digamos, tratar de ver la manera en que se pueda incluir esto y poder dialogar sobre estas audiencias y cómo se involucra, porque cuando tú inicias con esta imagen, a mí me parece bastante importante. Y lo único que yo quería preguntarte si vas a acotar como algún periodo de tiempo en el cual vas a hablar del proyecto, es decir, lo vas a hablar desde sus inicios, que eso creo que todavía no me queda muy claro, desde sus inicios, o vas a hablar de todo el transcurso del proyecto para poder hablar de prácticas de fracaso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces con el profesor Seca. Ok, gracias por la invitación. Creo que yo concordo con mi colega Celeste. Creo que el proyecto está más desarrollado, está más completo, pero pienso que gostaria de perguntar a quantos anos necessita para terminar esse projeto, porque me parece gigantesco, porque abarca muitas áreas do conhecimento, muitas. Creio que há que concentrar-se, tem que ter mais foco, porque está muito aberto. Quero comentar também que há
em meu ponto de vista, perdona mi portunhol, não tenho hablado nada de espanhol, então, se me ouvido, por favor, me interrompa, porque às vezes empeço em espanhol e depois hablo em português. Pero creio que há um problema que me parece importante, porque os estudos de la performance saíram de las artes visuales e foram encampados por el teatro e desarrollados por el teatro de uma forma específica. Então, se chama performance arte e, por outro lado, teatro. É como se apartaram. E depois, agora, há um estudo do teatro que procura a performatividade no teatro, pero creio que isso é confuso para esse trabalho, porque seria mais interessante, de meu ponto de vista, trabalhar como a performance del clown, a performance del palhaço, e não da performatividade, porque a performatividade se relaciona com a pós-modernidade del teatro, teatro pós-dramático, as teorias del teatro eurocêntrico, etc., etc. Isso creio que é uma confusão que não necessita. Pode continuar com a performance arte, com a performance del palhaço, que está bem, a meu ponto de vista. E uma outra coisa que estava pensando, essa é uma novidade, essa é uma novidade que me gostaria de compartilhar. Na academia é lugar eurocêntrico, aonde aprendemos a ser blancos, a ser machos, a ser superiores, a ser, ao contrário da tradição oral, que sobretudo desenvolvida, acontece em las calles com os descendentes de indígenas e de africanos e de outras nações que vieram para cá, como os árabes, etc., etc., etc. Pero esses são chamados incultos, esses são os indisciplinados, esses são os objetos que os palhaços usam em sua performance. Então, creio que o problema que está agora, que me gostaria de questionar, é que me parece que a análise que todos estão em Espanha, em França, hablando del palhaço de França, de Espanha, etc., 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 e não em Bogotá. Então, creio que aonde está a calle, aonde está a cultura popular, aonde está porque isto é o elemento subversivo, o elemento, o palhaço hace gestos que são considerados impuros, que são considerados malos, porque ele tem atitudes corporais da parte baixa do corpo. Então, todos esses elementos são parte intrínseca da arte del palhaço. Não, me parece que o palhaço que Malandrés é um palhaço intelectual, extremamente intelectual, intelectualizado. Então, pero se você vai discutir a intelectualidade del palhaço, você vai perder a essência del palhaço, porque lo interessante de Malandrés é que é um palhaço que é intelectual, pero se você vai ser mais intelectual que o palhaço Malandrés, esto vai se tornar uma tese que nenhuma pessoa vai se interessar. Então, tem que bajar a qualidade intelectual e adentrar
y la arte del payaso, porque creo que eso va a ser más fácil para o desenvolvimento da própria investigação, porque está quedando high level, too much for me, please. Não, isso que penso. Me desculpe que estou sendo franco, pero isso é um momento que podemos abrir nuestro corazón, nuestra mente para compartilhar os problemas, porque creio que você não há problema de escrita, você escreve bem, você tem os conceitos, você tem tudo está, o circo está montado, pero tem agora que escolher o caminho mais, eu direi, não é mais simples, pero o caminho que se pode compartilhar melhor caminho com os outros, porque se você vai penetrar na intelectualidade do palhaço, vai perder o humor, vai perder a qualidade de la estranheza de ser um palhaço que filosofa. Então, porque você está perdendo a qualidade do palhaço, em meu ponto de vista. Então, é que me questiono. Minha questão principal é esta. Como se aproximar da linguagem do palhaço popular, não? Mesmo que esse palhaço não seja tão popular, porque o palhaço popular ele é contra a autoridade, ele é contra a ordem, ele é contra a hierarquia, é subversivo. Então, todos os elementos estão allá. Então, para trabalhar estes elementos, creio que seria muito bueno que pudesse remeter também ao universo circense, porque isso é a racine de Malandrés, não? Então, isso é um ponto. Ok, depois podemos conversar mais, se queres. Pero muitas graças e creio que desenvolveu bastante mais. Pero penso que cuidado com muitos autores, porque, como diria em inglês, tomate, too much. Ok. Muchas gracias. Um pouco de humor, porque tem lado de clown também. Ok, muchas gracias, profesor Seca. Entonces pasamos a los comentarios de la profesora Marta Bustos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Juan Fernando, por la posibilidad de leer su proyecto. Como colegas en la maestría, pues conozco un poco de prácticas del fracaso desde ese nicho desde donde se formó. Y bueno, me alegra mucho que esté pensando como desde allí en el desarrollo de su proyecto. Y pues gracias, Pedro Pablo, por invitarme y por ser parte de este triángulo entre Celeste, Seca y yo aquí con Juan Fernando. Bueno, sí, yo veo que hay ya varios elementos que se incorporaron y que, digamos, amasan y moldean el proyecto mucho más a partir de pues, las recomendaciones o sugerencias que creo que los tres aportamos. Me sumo como en primer lugar también tengo varias notas aquí en desorden y voy a tratar de no extenderme mucho ni de ser muy desorganizada, pero no sé si lo cumpla.
Me uno a la sugerencia que tanto Celeste como Seca hacen de poder acotar el tiempo, no sé, 8 años de experiencia, de esta experiencia, más todo el caudal de archivos y de registros que sé que he acumulado, pues son enormes. Entonces, no sé si valdría la pena también como de pronto hacer un ejercicio de poder mirar como las etapas de estos 8 años y ver como en cuál momento poder cortar, ¿no? Y profundizar de pronto. Creo que podría ser un ejercicio, es poder ver si en esos 8 años hay algunos momentos que pueden ser cogidos según varios criterios, o si hay unas etapas, si hay digamos, un desarrollo como por etapas y coger una etapa, o algunos puntos en el tiempo que den pistas o claves sobre como lo que quiere desarrollar. Me parece que es importante como pensar en eso en términos pragmáticos también, ¿no? Porque pues hay que acabar la tesis, hay que acabar el doctorado, ¿sí? Y es bueno acabarlo porque es un buen proyecto, entonces no quisiera vernos dentro de los próximos 8 años también viendo a ver cómo va el avance del proyecto. Bien, eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo estaba pensando el tema de la contextualidad de este proyecto, y ahora Seca me lo hizo pensar desde otro lado, pero creo que estamos como ahí. Que creo que es un elemento importante porque usted en el documento que leímos, pues hablaba como pues que era un proyecto que salía de la maestría, que estaba como enmarcado en la plataforma académica del entramado, digamos, académico de la Facultad de Artes. Y bueno, ahora se incorporaba el doctorado, ¿no? Pero digamos que creo yo que la Facultad de Artes no es un homogéneo, ¿sí? O sea, hay un título Facultad de Artes, pero si uno se mete dentro de ellos, dentro de esta facultad, pues se encuentra, digamos, como unos contextos y un montón de cosas que la misma maestría es una particularidad de esa facultad, pero no es la facultad, digamos, ni un programa es la facultad, ni la facultad es la suma de los programas, ¿sí? Entonces, cuando leí el texto me preguntaba un poco sobre digamos, ese contexto que usted le pone y tal vez pensar ese contexto en términos de lo que plantean los estudios culturales, ¿no? Hablar más de la contextualidad de ese proyecto, ¿no? Y en ese sentido, entonces, pensar en ese momento, digamos, como cuando yo leí el texto, hablaba de facultad, maestría, doctorado, pero no son una misma cosa, ¿no? No son territorios diferenciados, entonces creo que es importante como pensar en eso. Y Seca ahora mencionaba Bogotá y me parece que sí, es como súper importante como ir aterrizando ese contexto, y ese contexto no como un escenario de fondo, ¿sí? Donde sucede algo, sino como un escenario que atraviesa este proyecto, que lo tiene imbricado, o sea, no es un fondo, no es el fondo de la foto de Maladrés, ¿sí? Y lo digo en el sentido de si se piensa, digamos, como la facultad, pero como si se piensa también el contexto de esta ciudad de donde emerge ese payaso, ¿no? Porque si bien tiene como una genealogía y unos antecedentes de su estancia en Francia, de sus trayectorias, surge aquí, en este contexto bogotano, ¿no? Entonces, bueno, eso como un poco en relación como al contexto, la contextualidad, y bueno, y en relación también un poco a eso, ahora usted mencionaba que ya no estaba hablando tanto de la SAP, sino de un dispositivo académico, ¿no? A mí ese tránsito me causa un poquito de problema, precisamente por lo que estoy diciendo antes.
porque es que el dispositivo académico es todo y nada, es un abstracto, ¿sí? El dispositivo académico tiene sentido en un lugar, ¿sí? Está aterrizado en alguna parte, ¿sí? Porque si no se vuelve una discusión como abstracta y teórica que, pues, no sé si sea el sentido de la tesis, ¿sí? Y del trabajo y de la reflexión. Entonces, bueno, no sé, pienso que es como algo que hay que seguir como decantando y discerniendo más finamente, ¿no? Y no perder, porque no perder el lugar, ¿no? Porque desde los estudios culturales y nosotros hemos insistido todo el tiempo como del lugar de enunciación, ¿no? Y eso no es una frase, no es una carta al vacío, ¿sí? Es el lugar desde donde estamos parados. Y yo creo que, bueno, Seca lo mencionaba ahí también con el tema de Bogotá, pero también con el tema de la diferencia de este personaje en un contexto europeo, francés, no sé, o otros, donde el circo, el payaso ha atravesado cosas, y ¿no? Por supuesto, estamos atravesados por todas esas cosas, pero como estamos aquí en este lugar, estamos atravesados de una manera particular, creo yo. Entonces me parece que es importante como pensar en eso. Bueno, otro asunto que cuando leí el proyecto y ahora lo volvió a leer en uno de los objetivos, usted habla de resistencias, ¿no? Que es como dice que lo mencionó en uno de los objetivos como de explorar, aportar en la construcción de espacios de resistencia colectiva a través del ejercicio contraacadémico. Entonces, digamos que está como de cierta manera perfilado, pero no es claro en relación, resistencias a qué. ¿Sí? Digamos, si es al dispositivo académico, pues el dispositivo académico, como digo, en abstracto pues es súper general, ¿no? Entonces volvemos como a una retórica que, bueno, la hemos conversado en algunas clases en las que los dos hemos tenido que compartir el espacio de profesor, pues se vuelven también como un joker que uno saca, ¿no? Que repite y repite y pierde el sentido, ¿no? Entonces, creo que es importante como poner cuáles son resistencias a qué, ¿no? A qué tipo de resistencias estamos apostando, contra qué o a qué o por qué, no sé, ¿sí? Resistencias a, no sé, a la razón, resistencias a que lo sienten a uno en un aula 4 horas a escuchar al maestro, no sé, sí, resistencias, creo que es importante como aterrizar eso también. Sí, y eso un poco también como a poder precisar los días en que amanece de colonial, frente a qué cosas se está desligando, ¿no? ¿Con qué se está desmarcando? ¿Sí? Que creo que eso es también importante como empezar a precisarlo un poco. Tal vez cuando amanezca de colonial, como le recomiendan a uno a veces anotar los sueños, entonces decir, hoy amanecí de colonial con esto, ya, ¿sí? También como para ir aclarando cosas. Y una pregunta que me surgió de la presentación que hizo es que presentando, digamos, como la trayectoria de Maladrés, decía que, bueno, Maladrés había tenido impactos en varias, no solamente en la academia. Yo pienso que esa afirmación será parte del desarrollo del trabajo de tesis, ¿sí? ¿Cuáles son los impactos que ha tenido en la academia? Si estamos hablando de la academia en general o estamos hablando del aula o de la maestría o de, importantísimo para nosotros saber cuáles han sido los impactos de Maladrés en la maestría, por ejemplo, ¿sí? En temas de la modificación del currículo, no sé, ¿sí? Pero bueno, digamos que eso es ese impacto respecto a la academia, decía, pero también ha tenido otros impactos
porque ha sido invitado a dictar conferencias, porque ha sido invitado a otros, ha sido citado en otros espacios académicos, porque ha sido invitado en espacios institucionales en Bogotá, en instituciones del distrito de gestión cultural para dictar charlas. Entonces, me pregunto si el tipo de impactos que vamos a medir aquí o buscar o encontrar en este proyecto son impactos de resultado como estos, más de gestión, digamos, ¿sí? Como cuando lo ponen a formular a uno los resultados de un proyecto. Entonces, los resultados, 100 charlas, medida de impacto, 100 charlas proyectadas y 100 charlas dadas, ¿no? Entonces, me pregunto si el impacto de Maladrez, ¿cómo pensar el impacto de Maladrez en estos escenarios, ¿no? Donde los está planteando? O sea, si ser invitado o ser citado en una paper académico es ya un impacto de este performance colectivo expandido, ¿sí? Entonces, creo que vale la pena también como pensar ese tipo de cosas, ¿no? Para poder realmente escudriñar en el proyecto, que es muy interesante la práctica que Juan Fernando está haciendo en la maestría y en la facultad, pero habría que de pronto como afinar o continuar preguntándose esos asuntos, ¿no? Y una última, también es como un comentario, es que en algún momento del texto usted habla de prácticas del fracaso, que convierten la práctica en una obra de arte y después convierte la obra de arte en una práctica pedagógica. Entonces me pregunto o me cuestiona esa idea de la obra de arte en un proyecto que está intentando ser contraacadémico, indisciplinado, liberador, generando resistencia y en algunos momentos cuando amanece de colonial. ¿Sí? Entonces creo que hay que cuidar o sea, estar atento, ¿no? Digamos, estar atento a esas cosas que ya uno tiene naturalizadas y que lo traicionan un poquito. O si no, pues también tener la claridad de cómo está jugando con ese vocabulario y esos conceptos que contra los que uno está trabajando, ¿no? Bueno, creo que, bueno, la última cosa sí, es también que en el orden de lo que planteaba tanto Zeca y Celeste, pero Zeca especialmente ha hecho énfasis como en el volumen de cosas. Entonces, también creo que es importante, porque en algún momento usted habla como del el contexto académico, artístico y cultural en el que está planteado, digamos, como este proyecto, ¿no? Entonces, creo que son 3 contextos gigantescos. O sea, ya el académico es una cosa, el artístico otro, y el cultural, pues vaya, mi Dios, a saber dónde acabamos, ¿sí? Entonces, creo que también de pronto son cosas que se le salen a uno, ¿no? Pero ya en un trabajo de este orden, pues hay que también como poder acotar y tener mayor claridad sobre como ese tipo de escenarios y contextos donde uno está poniendo a jugar su proyecto investigativo y los alcances de su proyecto investigativo, ¿no? Bueno, creo que como eso, y pues pues felicitar a Juan Fernando porque realmente pues es un trabajo muy bello, y Juan Fernando, no lo vaya a saber Maladrez, es un tipo brillante, sí. Entonces vale la pena que este proceso pues salga adelante, y que pues salga con
con todas las cosas bien puestas, ¿no? Creo que cerraría por ahí, pues digamos que yo pues vuelvo e insisto, es un proyecto fantástico y felicito a Juan Fernando y pues ojalá nos veamos muy pronto en esta sustentación. Muchas gracias, maestra Marta. Muchas gracias a Seca y a Celeste por los comentarios. Entonces damos el paso a Juan Fernando para respuesta a los comentarios. Quisiera que tengamos en cuenta que que los jurados consideraron cuando evaluaron el proyecto que los ajustes que necesitaba el proyecto eran ajustes menores, ¿no? Entonces, los comentarios que están haciendo son muy enriquecedores para este proceso, ¿no? Y ya creo que pensando en el proceso de su desarrollo, ¿no? Por eso creo que hay que agradecer los comentarios muy generosos que han realizado cada uno de los jurados. Entonces, Juan Fernando. Bueno, sí, muchas gracias, maestras, maestro, por los comentarios y pues obviamente todo esto, discusión y debate va para largo, pero pues necesitamos mucho más tiempo para poder desarrollar todo eso, pero trataré un poco como de responder lo que creo que es como puntual y fundamental para esta sustentación. Lo primero, pues, que los tres hablan acerca de la acotación de la tesis en cuestiones de tiempo. A mí creo el tema de los 8 años no es una cuestión que me preocupe como tal, en el sentido de que pues no se trata de hacer una sistematización de los 8 años, no se trata de hacer una sistematización de la año tras año, conferencia tras conferencia, acción tras acción, sino que se trata de recoger los aspectos relevantes que han sucedido en prácticas de fracaso que pueden nutrir el debate que estoy planteando. Para ello, pues yo ya empecé con una revisión documental de todo el registro que tengo, justamente para ir mirando qué es lo que realmente me interesa de ello, ¿no? Mirando también el estado de estos archivos. Y viendo de ahí, pues como estamos hablando de un performance colectivo ampliado, cuál es la información y cuáles son las acciones y los ejercicios que han realizado los estudiantes también que pueden servirme a mí para enriquecer los diferentes elementos de los cuales estoy hablando en la tesis. Entonces puede ser que de un año coja 3 experiencias o no coja ninguna o sí, sino simplemente me voy a enfocar como en esos puntos donde creo que es importante hacer énfasis o pues traer a colación para poder alimentar la discusión. Entonces, pues puede que me sirvan elementos de la primera versión, como puede que me sirvan elementos de la última versión, que ha sido la versión virtual, que también arrojó otro montón de elementos. O sea, hay muchos elementos ahí. Lo cierto es que ya empecé como a hacer la revisión documental de todo esto, para poder ya empezar a mirar qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve de eso. Y pues en ese sentido, pues creo que es importante acudir a eso y acudir también al diálogo con personas que han participado de prácticas de fracaso para poder preguntarles justamente no solo el tema de cómo fue su participación, sino realmente cómo fue el impacto. Cuando Marta me pregunta de cuál es el impacto que me interesa, efectivamente no es el impacto de los indicadores, de cuántos likes tuvo X o Y conferencia o de cuánta gente la vio o no la vio, sino creo que me interesa más el impacto sobre las personas que de una u otra forma han atravesado o han sido atravesadas por prácticas del fracaso. Y eso pues se da a través del diálogo, de las entrevistas, de pedir, pues, no sé, hay por ejemplo un semestre en que el gran fracaso final fueron unas cartas donde los estudiantes consignan cuáles fueron sus impresiones y pues unas cartas dirigidas a maladres en las cuales hablan acerca de ese posible impacto emocional que tuvo la cátedra sobre ellos. Entonces hay diferentes elementos también que pueden a través del diálogo surgir para poder hablar de ese impacto. Ahora, el impacto académico pues es muy relativo en ese sentido de cuántos artículos ha sido citado, y eso pues es una trampa en la que cae el ego de maladres, en la que puede caer también mi ego un poquito de vanidad, pero no creo que sea como tal lo relevante, ¿no? El maestro se pregunta cuántos años se necesitarán. Yo espero que 2 años para poder depurar todo eso que hay que depurar. De hecho, pues de esto ya hay mucha cuestión avanzada. O sea, me refiero a que
algunos tesis, algunos trabajos hasta ahora, por ejemplo, está pensándose en cuál va a ser el ejercicio de creación o en cómo voy sí, a diferencia de eso, que yo llevo 8 años como tocando el tema una y otra vez y profundizando sobre estos aspectos. Y creo que eso me facilita un poco también para saber por dónde agarrar el toro por los cuernos y acotarlo. Obviamente yo creo que sí es un poco un monstruo de 7 cabezas cuando veía uno la propuesta de los capítulos y eso, pues porque efectivamente sí es un monstruo como de 7 cabezas. Aquí ya se redujo a 4 cabezas, pero creo que eso también es como poco a poco se va a ir tejiendo y hay cosas que se van a ir desechando y en algún momento empezaré a pensar que son irrelevantes. La pregunta sobre el performance y el teatro, si cogerlo desde la performatividad y desde las teatralidades o cogerlo desde el performance y la plástica, eh, creo que no, que para mí sería una trampa caer en una de las dos. Primero, pues porque mi formación es, mi formación profesional es como persona de artes plásticas, pero mi formación postgradual, y por eso también surge Maladres desde el performance, es desde el teatro y el circo, ¿sí? Entonces me considero que no puedo ni abandonar la discusión de un lado ni abandonar la discusión del otro lado, que todo lo contrario, eso es lo que enriquece también el trabajo, que hay trampas, claro que hay trampas, y las conozco muy bien, desde la más básica, que es preguntarse si el payaso es un personaje o no es un personaje, ¿sí? Y de eso hay un montón de debates y ahí para arriba otro montón de debates. Pero creo que yo no puedo dejar a un lado, o sea, yo no puedo dejar a un lado la parte de teatral o de teatralidad o reflexión de teatralidad de Maladres, porque gran parte se la debo a él. No puedo dejar de un lado la circense tampoco, pues porque gran parte de lo que surge de Maladres, aunque yo no soy una persona de circo, viene de los diálogos con gente que ha estado en circo, principalmente mi mentor, que ha sido una persona que ha estado, o sea, que hizo permear en mí muchas cosas con relación al payaso. Y no puedo dejar de lado la plástica y el ejercicio performativo, pues porque gran parte de la configuración de Maladres también viene de ahí, y no solo de lo performativo, sino del ejercicio del dibujo, que pues eso es otro tema por ahí como para extenderse otro montón. Entonces creo que ahí, o sea, me gusta fijar uno solo, o sea, sé que es una trampa, pero creo que hay que también lanzarse al abismo y ver lo que surge de esa trampa, ¿no? ¿Puedo te interrumpir un poquito? Claro que sí. Pero tudo é performance. Isso que aprendi em meu estudo. Tudo é performance. Então, não necessita falar que o teatro é performativo, porque é uma redundância del pós-dramático, del teatro eurocêntrico pós-dramático. Então, é isso que digo, porque enquanto você está falando de performance, pode falar da performance del payaso, da performance del teatro, da performance das artes visuais, isso tudo está incluído. Pero quando habla de la performance expandida, está falando de teatro pós-dramático, que utiliza da performance para falar da cena expandida. Isso não é necessário, porque você está examinando a performance do palhaço. Isso é mais importante. Então, isso que digo, a referência do teatro pós-dramático não é necessário, porque você está falando sobre a performance. Então, tudo é performance. Então, também você, quando fala de auto-performance, isso é muito interessante, mas esse é um conceito mais antigo de Michael Kirby, depois foi desenvolvido como self-performance, e agora, novamente, auto-performance, pero dito por outra pessoa, pero Michael Kirby é de los anos 60, e agora, eu não conheço esse outro autor de agora, que você cita como auto-performance. Creio que o palhaço está falando nitidamente da auto-performance. Isso não é teatro, isso é auto-performance. Então, isso que eu digo, não necessita, claro que há momentos que se habla do teatro, mas não necessita falar do teatro pós-dramático, pós-moderno, porque você está falando de um tópico muito mais abrangente. Isso que estou falando, não é outra coisa. Gracias. Listo, maestro. Gracias. Igual, pues obviamente lo tendré en cuenta y analizaré la propuesta y también tomaré decisiones
al respecto, claro que sí. La pregunta sobre la relación con el contexto, la contextualidad que hace Marte, que se relaciona mucho también con el tema del payaso en Bogotá o el payaso popular. Creo que es interesante porque pues, cuando yo hablo de contexto, realmente hablo desde la irrupción de la realidad, ¿sí? O la irrupción en la realidad, que no es simplemente como dices, un telón de fondo, sino que es un agente activo que está de una u otra forma transformando el contexto, ¿sí? Entonces ese ejercicio de irrupción, pues que en un principio lo realiza Maladres dentro de la facultad o con los estudiantes de la maestría y con otra gente que asiste, de una otra forma es un diálogo con el contexto directo, que en un principio obviamente es la Facultad de Artes, pero que pues luego también tiene cierta incidencia local y como diría Jorge Barón, nacional e internacional. Hay una cuestión con el tema de por qué saco la facultad, si saco la Facultad de Artes a saber de la pregunta, porque creo que el momento de cerrarlo dejarlo en la pregunta, pues efectivamente, pues está, si lo dejo en la pregunta, creo que condicionaría mucho la tesis a ciertos aspectos que no me interesan. Sin embargo, creo que está implícita la facultad cuando hablo como el nicho natural del proyecto, ¿sí? Creo que más que ponerlo como la pregunta hacia la cual se dirige, es más dónde se encuentra anclado Maladres y prácticas del fracaso. Y ahí es donde aparece la Facultad de Artes ASAP. Yo siempre he dicho que prácticas del fracaso no habría podido surgir en ninguna otra parte del mundo, sino en la Facultad de Artes ASAP. Es el lugar donde se dieron todas las condiciones para que surgiera prácticas del fracaso y para que sucediera lo que ha sucedido en estos años. Entonces, la Facultad de Artes no desaparece. Entiendo que por qué sacarle la pregunta de pronto puede sonar como perder como el rumbo del lugar, del sitio específico. Yo inclusive hablo de la academia en dos sentidos. Hablo de la academia desde la cuestión abstracta, efectivamente, desde el dispositivo abstracto, pero hablo también de la academia como el lugar, como la Facultad de Artes, donde pues tiene incidencia el proyecto. Pero lo saco la pregunta un poco como para poderlo abrir un poco más y justamente no caer o sea, creo que me condicionaría mucho el proyecto, pero es como, no sabría cómo explicarlo ahorita, pero tiene que ver mucho, mucho, por ejemplo, con preguntas como las que hacía María Teresa, la profesora María Teresa, y decía, pero es que aquí todos somos contraacadémicos, ¿no? Aquí en la facultad todos somos, ¿sí? Y pues me preguntaba yo si ahí está Néstor, si los músicos, todos los de música realmente son contraacadémicos, si todos los que entran a estudiar grabados son contraacadémicos o no, si todos los que entran a una maestría interdisciplinaria como estudios artísticos realmente son contraacadémicos o no, ¿no? Entonces creía como que podía como abrir eso un poco y no centrarme en la pregunta si es que realmente aquí son contraacadémicos o no, sino que de pronto existe cierto ejercicio contraacadémico que ha permitido que espacios como prácticas de fracaso surjan, ¿sí? Y lo siento más como desde el origen, más que como el objetivo, ¿sí? Es como un poco como explicando ahí esta cuestión. Y las resistencias a qué? Creo que las resistencias van dirigidas, pues son muchos tipos de resistencia obviamente, pero en general van dirigidas hacia el cómo hacemos las cosas. Yo hacía la pregunta como al principio decía que la tesis se centra mucho en los modos de hacer y deshacer, y creo que se llaman las resistencias, ¿no? Hacia la forma como hacemos las cosas en el contexto inmediato, tanto como facultad o como maestría o como las hago yo como docente o como las hacen los demás. Creo que ahí va el asunto de preguntarnos. La pregunta, en este caso ética, es el si somos conscientes de cómo hacemos las cosas y cuáles son sus implicaciones, ¿sí? Y creo que práctica de fracaso se hace la pregunta acerca de eso, a los modos de hacer y deshacer. Y lo último, sí, lo de práctica, obra artística y pedagógica. Sí, o sea, como digo, yo hablo desde la paradoja y porque pues efectivamente yo ya me desenganché del concepto de obra, pero pues la palabra obra artística surge a veces como un código para poderle explicar a la gente qué es lo que está sucediendo. Me desengancho de la práctica pedagógica, como digo yo, pues porque primero no soy pedagogo y me parece un atrevimiento yo hablar de la pedagogía, pero hablo acerca de este hacer poético de la educación, que creo que es una forma de desengañarse de la práctica pedagógica, ¿sí? Entonces, creo que porque al principio se plantea como eso rígido de obra artística y tránsito a lo pedagógico, realmente eso evoluciona
hacia el diálogo entre una práctica artística y un hacer educativo, poético-educativo, que pues lo iré desarrollando, pues porque es un concepto que encontré pues no hace mucho y que creo que de una otra forma abre un espacio grandísimo, sobre todo para la enseñanza de las artes, que vinculan el cuerpo como el lugar donde suceden las cosas. Pero sí, obviamente, pues obviamente nosotros estamos marcados por un montón de conceptos que pues se nos van y se nos vuelan. Yo revisaba anoche otra vez, estudiaba y revisaba efectivamente el texto y pensaba lo mismo, ¿cómo carajo se me fue aquí este concepto de obra artística, ¿no? Pero creo que es una palabra que hay también que discutir y debatir, y que seguramente aparecerá en su momento en la tesis para poder ser desentrañada, desarmada, pisoteada y pues ver qué queda, ¿no? Eso es lo que pues nada, eso serían como las respuestas o los comentarios. Pues obviamente esto pues será para mayor profundidad. Agradezco mucho que hayan leído el texto con tanto juicio, con tanto rigor y que me den los comentarios y las posibilidades de diálogo y debate que me están dando. Espero también poderme encontrar con ustedes más adelante para decirles cómo va la cosa y poder seguir hablando acerca de lo que hemos estado hablando con esto. Y pues no, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Entonces vamos a invitar a los 3 jurados para que pasen a la sala de deliberación. Creo que ya tienen si tienen en el chat, en su chat la invitación a la sala, podríamos confirmar. Ya la envié. Sí, ya la tenemos. Perfecto. Entonces allá estará Joana para ayudar a la elaboración del acta y los esperamos acá. Mientras tanto conversaremos con Juan Fernando y Juan Fernando pueda atender algunas preguntas que quizá puedan tener los colegas, compañeros que están aquí en la sala. Veo a Javier de la maestría, ¿no? Entonces, si quieren, les pueden levantar la mano o de una vez hacer la pregunta o escribirla en el chat. O si hay en el Facebook también. O si hay en el Facebook también. Erika, si hay en el Facebook, Erika está encargada de colocarla en el chat. Por eso podemos hacer un gran paréntesis. O pasar bueno, aquí hay algo de Alexander para todos. Dice, es un proyecto muy interesante, me parece que se requiere pensar el fracaso en sus facetas. La primera, que puede ser instrumental, la que se convierte en objeto de consumo y reanima los mercados, como el personaje de Rep de Efraín Medina, mientras la esencia, como la de Kafka, Discurso para Academia, por ejemplo, pone el acento en lo existencial y en lo existencial. Y en esa línea me parece que iría bien pensar el arquetipo de trickster, y esa línea un personaje como Makunaima, profundamente corporal y subversivo. Por eso sugeriría indagar sobre, bueno, ahí está no lo quiero seguir leyendo, el comentario es un poquito extenso, pero para que lo puedan leer. Quería preguntar, cómo plantearle a Juan Fernando si podemos conversar aquí mientras vuelven los jurados sobre el discurso institucional de la SAF, ¿no? Una conferencia que es de las más interesantes de Juan Fernando del discurso institucional. Tú la ubicabas en la presentación, aquí incluso hiciste una cita, ¿no? Entonces, no sé si había como una cierta centralidad allí de ubicar ese discurso y también como quizá lo que decía Seca, un enfoque desde lo institucional, ¿no? Pero es un enfoque contrahegemónico de lo institucional. Pienso que esa cita no era inocente, sino era, entonces, si aquí ya para nosotros pudieras ya contarnos el sentido de darle ese lugar como a esa cita y para desde allí abrir la presentación. Es que el discurso inaugural, que es como se llama la conferencia, que también se da para bautizos y primeras comuniones, es un discurso que es celebratorio,
está dentro de los protocolos celebratorios de cualquier institución, universidad o lo que sea, pero que al momento de irse desarrollando, después de haber, inclusive después de fracasar al momento de quién va dirigido, porque digamos al momento de haber dado el discurso por primera vez y dirigirse, por ejemplo, al alcalde, dirigirse al secretario de Cultura y Educación, etcétera, etcétera, son personas que ya no se encontraban en la sala, sino que se termina siendo un discurso realmente para las personas que es de menor rango. Y es un discurso que poco a poco, mientras se va desarrollando, pues el espectador o pues el oyente, la audiencia se va dando cuenta que el discurso realmente no es otra cosa que un discurso de cómo hacer discursos, ¿sí? Y se vuelve completamente tautológico y se muerde la cola el discurso y al final nunca dice nada de lo que realmente va a decir de lo celebratorio. ¿Por qué traerlo a colación de primerazo en eso? Yo creo que finalmente una de las formas, o sea, como yo veo un poco el discurso académico y este discurso institucional es un poco eso, ¿no? Primero está ese asunto celebratorio, tenemos que celebrar y hablar y celebrar de estos, hablar y celebrar de los protocolos de sustentación, hablar y celebrar de los procesos académicos, porque pues igual mal que bien yo estoy dentro de la trampa académica porque tengo que hacer una tesis. Sin embargo, el ejercicio de Maladres se termina volviendo eso, un ejercicio de morderse la cola a través del discurso. Y creo que ese era como un poco el primer guiño. Entonces, era como abrir la posibilidad de que si vamos a hablar de prácticas de fracaso y vamos a hablar de la ASA, pues hay que irse por otras vías que no son necesariamente esas vías institucionales protocolares, sino que son otras vías por las cuales hay que hablar, ¿no? Tiene que ver un poco por ahí. Ok. No sé si hay otra pregunta, la pueden plantear, habilitar para... Dice Javier que por qué no invito a los jurados a una clase de maladres. El único que no ha estado ha sido Seca en clases de maladres. Celeste Flores estuvo en Monterrey en una clase de maladres, en 2 clases de maladres. Y pues obviamente Marta Bustos conoce todo el proceso de maladres, porque es la coordinadora de la maestría y ha estado también ahí pendiente de los procesos. Creo que por eso también un poco, pues yo no sé si desde Brasil nuestro jurado habrá visto algún video, alguna referencia, más allá de lo que dice el texto, pues porque pues Maladres, y creo que Javier, pues que ha estado también en las clases, Javier sabe que este Maladres institucionalizado, Maladres intelectual severo, poco a poco se va desfigurando y se va volviendo otro tipo de cosas que no son necesariamente lo intelectual y lo académico. Entonces, sí, yo no sé, pues por eso creo que tiene también como esa mirada de lo que debería ser el payaso, ¿no? O cómo debería pensarse el payaso. Que pues es un debate largo que hemos tenido con otro montón de payasos, justamente acerca de si es un personaje o no es un personaje, si es performativo o no es performativo, si el payaso tiene que hacer reír o no tiene que hacer reír, si es popular o no es popular, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ahí vendrá como seguramente como otro debate con relación a este payaso, que realmente a mí no me interesa como tal hablar acerca del payaso y hacer una tesis sobre el payaso, pero sí tendré que tocar el tema acerca de Maladres como un payaso blanco ligado al bufón, ¿no? Entonces ahí tendrá que entenderse un montón de cosas de por qué es un payaso intelectual en medio de la academia. Igual no podía salir otro tipo de payaso siendo yo además profesor y teniendo el ego que tengo, pues Maladres tendría que ser el triple o 4 veces peor que yo. Ok, allí hay un comentario de Facebook, pudieras asumirlo y... Dice Claustra Juris, doña Amalia, el impacto de Maladres quizás se ve en variables no cuantificables, de ahí quizá la dificultad para dar cuenta de. Seguramente no seré la primera en apuntar que se trata de la transformación y el valor para vivir la vida de forma auténtica, o al menos la pregunta por ese lugar propio que como masa y como individuos ocupa. La pregunta es muy amplia y me atrevería a afirmar que es más importante para el proyecto curricular que para el mismo Maladres. Eh, Amalia pues pasó el semestre pasado por prácticas de fracaso, Claustra Juris, y sí, yo creo que hay una cuestión a lo que apunto, o sea, yo creo que voy en contra de los indicadores, o sea, yo digo que los indicadores los dejamos para la acreditación institucional y para rendirle pleitesía al Ministerio de Educación y a sus ideas neoliberales de cómo insertarnos dentro de un mercado educativo internacional. Creo que efectivamente los impactos son mucho más allá que cuántos estudiantes han pasado, cuánta gente lo ha visto.
Cuando uno habla con las personas que han pasado por prácticas de fracaso, existe efectivamente, incluyéndome a mí, existe una transformación constante. Creo que es como el poder vivir el aquí mismo y el ahora. Es un ejercicio de, por eso es un paréntesis, un ejercicio como la risa. Creo que el tema de la risa es fundamental acá y entender la risa es esa posibilidad de detener el tiempo y de detener lo que sucede alrededor a través de una carcajada o a través. Lo mismo sucede con prácticas de fracaso, a pesar que no necesariamente uno tiene que reírse ahí. Es tomar cierta conciencia de la existencia misma y del presente, de lo que sucede alrededor, de por qué hacemos las cosas como las hacemos, por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué decidimos estudiar una maestría o un doctorado, por qué somos artistas o nos denominamos artistas de X o Y manera y dejar de pensar por un momento en ese ejercicio trascendente que puede ser una tesis o en ese ejercicio trascendente que puede ser la vida misma que nos agobia todo el tiempo afuera con esta idea de lo que debe ser exitoso, ¿no? Por eso el fracaso también es una posibilidad. Cuando uno se pone a pensar y a hablar acerca del fracaso, el fracaso es la posibilidad de detenerse en aquello que es finalmente el camino hacia otras cosas y en las cuales no nos detenemos, ¿no? Hay una frase muy famosa, creo que si no estoy mal es de Kennedy, que dice, y que utiliza maladresa en el uso de discursos ajenos, que dice que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Y Prácticas de Fracaso un poco es una agencia de adopción de fracasos que busca padres todo el tiempo pues, para este montón de fracasantes que asisten todo el tiempo a pensar la forma como se hacen las cosas. No solo el arte, no solo el oficio, sino la vida misma, ¿no? No sé si hay otro comentario, colegas, aquí en la sala. Ok, yo quería pensar un poco para que descanse un poquito Juan Fernando, es un comentario que no tiene, cuando te hablan sobre la pedagogía, ¿no? Es decir, yo pienso que uno se puede desligar de la pedagogía y los discursos pedagógicos, pero, pero es mucho más difícil desligarse de la formación, de los procesos formativos o deformativos, como quiera llamarlo, porque de todas maneras en la institución son procesos formativos, ¿no? Para bien o para mal, y allí se tocan subjetividades, se toca la vida de las personas, como dice el comentario. Y entonces así no sea desde una perspectiva pedagógica, que sí estamos en procesos formativos, ¿no? Y pues que son propios del trabajar con otros y de plantear los problemas con otros y de fracasar con otros. Entonces pienso que en el sentido como no tanto de lo pedagógico, sino de lo formativo. Lo que también propondría prácticas del fracaso es como redibujar quizá el espacio mismo de un espacio formativo, ¿no? Es decir, y eso sería también uno de los logros, ¿no? O sea, de salirse del proceso formativo guiado por una pedagogía y sí, por unos objetivos pedagógicos y unas metodologías ya previamente establecidas. Y pienso que prácticas del fracaso lo que ofrece es como abrir unos espacios en donde esas cosas de alguna manera se ponen entre paréntesis y pueden surgir otras maneras de formarnos y de formarnos por la relación que establecemos entre nosotros en esos espacios, ¿no? Por lo que yo conozco, que creo que pues confieso que no es mucho lo del proceso que hace Juan Fernando y de las clases, pero lo que he escuchado prácticamente es eso, ¿no? Tiene que ver con eso, no casarse con la pedagogía, sí, pero sí seguir conectado con los procesos formativos, ¿no? No sé si eso merezca un comentario de Juan Fernando. Sí, más o menos puede ser eso. Es uno de los tantos aspectos. Sí. Aquí hay otra de Facebook. Dice, hay una nota muy budista en el hacer maladresiano, la anotación sobre el presente y el poema que cita en una de las cátedras, la utilidad de la nada, creo. Eso se conecta con la pregunta ética sobre el modo de hacer por el que se interroga. Sí, también.
Creo que entre las, o sea, no solo es el tema del éxito, sino también lo que nos han enseñado a nosotros a hacer, ¿no? Nos han exigido a ser productivos, nos han exigido a responder con indicadores, como le decíamos ahorita hace un momento a Marta, etcétera, etcétera. Cuando de pronto elementos como la importancia de la nada, de la utilidad de la nada, de la contemplación, como diría Shulhan, el detenerse, el poder mirar la propia existencia, por eso es como darse la posibilidad de entrar a un espacio de vulnerabilidad, poderse observar uno mismo por un tiempo, así sea por 4 horas semanales, ayuda bastante a que uno se interrogue también sobre eso que hacemos todo el tiempo ante la sociedad, ¿no? Ante esta sociedad de rendimiento que nos acosa todo el tiempo a ser tan productivos, ¿no? Yo soy, y Marta lo sabe, y bueno, la mayoría de los que están me conocen, yo soy un promotor número 1 del ocio, por ejemplo, ¿no? Creo que el ocio es fundamental y el descansar es fundamental y el hacer nada es importante en la vida, ¿sí? Y eso pues va en contra también en lo que nos enseñan los indicadores del mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, quiero parar aquí porque creo que ya hay una decisión. Okay. Ya volvieron los jurados, creo. Vemos a Celeste, no sé si Seca y... Aquí estamos todos. Ah, muy bien. Muy bien, entonces Joana, sí, como la vez pasada, podría leer el acta, si acordaron De los acuerdo. acuerdos que... Vale, este es el acta de sustentación de proyecto de tesis doctoral número 2 del 13 de septiembre del 2021. En cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, proyecto curricular del doctorado en estudios artísticos, se instala la sesión virtual para la sustentación del proyecto de tesis titulado Prácticas del fracaso, lugar del indisciplinamiento y la contraacademia, presentado por el doctorante Juan Fernando Cáceres Jaramillo, código 2019-2606004, y dirigido por el docente Sandro Romero Rey. Una vez recibida la evaluación previa del proyecto por parte de los jurados, quienes consideran que el proyecto de tesis está listo para sustentación, el estudiante se presenta a sustentación pública de su proyecto de tesis ante el jurado integrado por la doctora Jessica Celeste Flores Torres, el doctor Seca Lilleiro, la doctora Marta Lucía Bustos Gómez. En primer lugar, el coordinador del doctorado da la bienvenida a los asistentes e instala la sesión aclarando el procedimiento de la sustentación. Acto seguido se procede a dar la palabra al doctorante, quien expone el contenido general de su proyecto de tesis. Una vez terminada la exposición del proyecto de tesis, los miembros del jurado formulan las preguntas correspondientes, las cuales son respondidas por el estudiante. Enseguida, los miembros del jurado se retiran para deliberar en privado y después de su conversación acuerdan de manera unánime el dictamen de aprobado. Adicionalmente, el jurado considera necesario realizar las siguientes observaciones. Es un proyecto pertinente y necesario que aporta a la configuración de los estudios artísticos y en este sentido vale la pena ampliar aspectos relativos a los estudios de la performance, además de acotar y/o limitar los campos de investigación-creación como generación de conocimiento y contextualizar su práctica artística e investigativa. Para constancia, se firma por los miembros del jurado, Jessica Celeste Flores, Seca Lilleiro y Marta Bustos Gómez. Esa es la lectura del acta. Muchas gracias, creo que se puede aplaudir con micrófonos y hacer que haya feedback y todo. Seguimos en la lucha, Juan. Felicidades, Juan. ¡Felicidades! Felicitaciones, Juan. Muy bien. Por favor, no hagan tanta bulla. No hagan tanta bulla.